¿Qué escogería usted, hermano, hermana, de esas dos opciones? Bueno, primera opción, hablando de Egipto, un poco, muy poco nada más, muy leve. Si hablamos de los vestigios de la grandeza de Egipto, hermanos, hablando de Egipto, de hecho todavía nos siguen impresionando miles de años después. Ahí están las famosísimas pirámides de Egipto, las cuales, mis hermanos, se debate hasta el día de hoy todavía quién las construyó, cómo las hicieron, qué herramientas utilizaron para construir las pirámides de Egipto. Bueno, esos son unos vestigios de la grandeza que nos siguen impresionando miles de años y miles de años después, hablando de Egipto. Humanamente hablando, mis hermanos, humanamente hablando, pues no parece buen negocio, ¿cierto? Ponerse de lado, escoger a los israelitas y despreciar esos tesoros del imperio egipcio. Bueno, sabemos por la historia lo que Moisés escogió y lo acabamos de leer, de hecho, ahí en Hebreos que nos habla de esos grandes hombres de la fe. Pero la pregunta, hermanos, una pregunta más es, ¿cómo pudo Moisés decidir obedecer el llamado de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo él, hermanos, renunció a esos deleites temporales del pecado? ¿Cómo, mis hermanos? ¿Cómo soportó el maltrato de los egipcios? Y luego, ya cuando va al pueblo, hermanos, esas murmuraciones de su misma gente, de su mismo pueblo al que él servía, ¿cómo pudo soportar todo esto? ¿Cómo Moisés, mis hermanos, se convirtió en ese instrumento del poder de Dios para libertar a Israel y darle identidad, hermanos, nacional y entregarles Moisés también esa ley divina, hermanos? ¿Cómo? ¿Cómo pudo, hermanos? ¿Cómo pudo hacer todo esto Moisés? Bueno, pues Hebreos nos da la respuesta, hermanos, clara y contundentemente. Hebreos dice que fue fe, por la fe. Dice Hebreos, porque tuvo puesta la mirada en el verdadero galardón. Dice Hebreos también porque se sostuvo como viendo al invisible. Así, bueno, Moisés entendió, hermanos, que el vituperio de Cristo, óigalo bien, hermanos, esto entendió Moisés, que el vituperio de Cristo es la mayor riqueza que todos los tesoros, hermanos, de Egipto, que él hizo a un lado, que él despreció, que él rechazó, hermanos. Eso pensó, hermanos, Moisés. Hermanos, fíjense algo bien interesante aquí. Fíjense que si Moisés, vamos a imaginarnos, ¿verdad? Que Moisés hubiese escogido esa familia del faraón. ¿Qué hubiera pasado, hermanos? Bueno, yo sé que Dios hubiese llevado a cabo sus planes. Si Moisés hubiese, hermanos, pues decidido quedarse ahí en esa familia del faraón. Pero sin duda alguna, hermanos, hoy el mundo no conoceríamos el nombre de Moisés. No lo conoceríamos. Pero como siervo de Dios, él llegó a ser el más grande líder del Antiguo Testamento, mis hermanos, profeta, legislador, gobernante y escritor inspirado por el Espíritu Santo, hermanos. Hermanos, esto nos enseña algo. Esa es la verdadera trascendencia, eso es lo que tiene verdadero valor. Lo que no se consigue con posiciones, con dinero, hermanos, sino que se recibe
directamente y por gracia de Dios. Eso es, hermanos, lo que vale la pena. Y la Biblia dice, hermanos, dice la Biblia que Moisés no le tuvo miedo al rey y no se rindió nunca. Se mantuvo firme. Actuó como si estuviera viendo a Dios que es invisible. Hermanos, hoy nosotros también enfrentamos a nuestro faraón o a nuestros faraones. También tenemos delante nuestros tesoros de Egipto que nos cautivan, que nos seducen, que nos tientan. También debemos cruzar nuestro mar rojo, hermanos, de los obstáculos, tentaciones, oposición, enfermedades, la edad, la presión social, etcétera, 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 hermanos. También nosotros nos encontramos ante esas disyuntivas. Así que la pregunta, hermanos, si seguimos con las preguntas para meditar, es ¿cómo podremos mantenernos nosotros firmes, hermanos? ¿Cómo? ¿Cómo podremos ir contra la corriente y vivir para Dios, hermanos? ¿Cómo? Bueno, yo creo que ya saben la respuesta. Sigue siendo exactamente la misma. Solo, hermanos, solo como la fe de Moisés. De esa manera, mis hermanos, como la fe, teniendo una fe como la fe de Moisés. Y precisamente quiero que meditemos en esta frase, hermanos, en este tema, como la fe de Moisés. Bueno, hermanos, la vida de Moisés nos enseña cómo es la verdadera fe. Tenemos que tener una fe como la de Moisés. Y Él nos enseña cómo es esa verdadera fe. Y vamos a ver precisamente en esta linda noche, hermanos, 3 características de esa fe que Moisés nos enseña. ¿De acuerdo, mis hermanos? Dice nuestra hermana Santi Pérez, Moisés rehusó ser el hijo de la hija de Faraón viendo invisible por medio de la fe, viendo al invisible por medio de la fe. Amén, mi hermana, exactamente. Dice nuestra hermana Dina, tomados de la mano de Dios con fe. Ruth Valdés dice amén. Entonces, ¿están de acuerdo, mis hermanas, que esta noche veamos 3 características de esa fe de Moisés? La primera característica, hermanos, es que es una fe, como dice nuestra hermana ahí, Santi Pérez, es una fe que ve lo invisible, hermanos. Anote y vaya poniendo mucha atención, hermanos. Primer característica, es una fe que ve lo invisible. Lo invisible. Dice nuestro hermano Mario Pizaña, poniendo nuestra vista en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, buscando las cosas celestiales. Ese es el primer punto. Es una fe que ve lo invisible. Ah, caray, ¿cómo, mi hermano? ¿Cómo que ve lo invisible? ¿Cómo es eso? Bueno, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. A ver, vamos a ver. Segunda carta a los Corintios 4, 16 en adelante. Por tanto, dice la Escritura, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Segunda a los Corintios 5:1. Ahí está, hermanos.
No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Un comentarista dice que la vida cobra un nuevo significado cuando vemos las cosas a través de los ojos de Dios. La vida cobra un nuevo significado cuando vemos las cosas a través de los ojos de Dios. Otro comentarista dice que si el apóstol Pablo, hermanos, pudo llamarles, fíjense, el apóstol Pablo pudo llamarles a sus tribulaciones, uy, hermanos, usted sabe todo lo que pasó Pablo, todas las tribulaciones que pasó Pablo, casi lo matan, persecuciones, peligros, usted sabe, y él llama leves, fíjense hermanos, leves, momentáneas a esas pruebas pesadas que él tuvo, hermanos, que nosotros, hermanos, o sea, a comparación de nosotros, dice este comentarista, qué triviales deben de ser nuestras dificultades a comparación con las del apóstol Pablo. Pero hermanos, no desmayamos, no nos desanimamos. Dice que aunque el cuerpo se desgasta, dice el alma se renueva cada día más. Las tribulaciones pues son momentáneas, dice un dicho por ahí, que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. Las tribulaciones son momentáneas y nos ayudan a alcanzar esa gloria que es eterna. Ahora, no estamos ignorando nuestras debilidades, no estamos diciendo, oye, pues olvídate del dolor, no, o sea, es algo real, hermanos. O sea, todo eso es dolor, es sufrimiento, la enfermedad, la pérdida, las persecuciones, los problemas, todo eso, hermanos, duele, no se ignora, solo que no les debemos de conceder ese poder para derrotarnos, eso es lo importante. Buenas noches, amén, uno de mis muchos versículos favoritos, dice María Montoya. Buenas noches, hermanos, bendiciones, bendiciones, María Montoya, gracias por acompañarnos. Dice Julián Carmona, orar por los gobernantes en la tierra. Vamos a orar, claro. Vamos a anotar esta petición de Julián. Muy bien. Dice Mario Pizaña, y aunado a esas tribulaciones de Pablo, lo que en mí se agolpa es la preocupación por la iglesia. Ándele también, entre falsos hermanos, etcétera. Pero nosotros sabemos, hermanos, confiamos, estamos seguros que cuando nuestro cuerpo sea deshecho, como ya lo hemos leído también, vamos a recibir ese cuerpo glorificado en nuestra morada celestial y eterna en los cielos. Y ante eso, mis hermanos, pues es lo que debe de motivarnos, es lo que debe de impulsarnos. Ante eso nada nos puede importar más que eso. Allí está puesta nuestra mirada, mis hermanos, nuestra mirada espiritual en las cosas que no se ven. Saludos y buenas noches a nuestra hermana Joan Gómez. Ahí está, hermanos, ahí está. Dice, si puedes haber resucitado con Cristo, Colosenses 3 del 1 al 4, si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahí está, mis hermanos, buscar las cosas de arriba, Colosenses 3 del 1 al 4. Hermanos, la forma en la que sabemos y por la cual comprobamos que hemos resucitado con Cristo mediante nuestra conversión al cristianismo, hermanos, oiga bien, es que no solo miramos las cosas celestiales, no solamente hay que mirarlas. ¿Qué entendemos cuando decimos poner nuestra mirada allí? Bueno, significa buscarlas. Tenemos que buscarlas, tenemos ahí nuestra mente y nuestro corazón, las tenemos ahí, pero nos dedicamos con esmero a encontrarlas. ¿Sí? No se trata solamente de un anhelo, de sentirlo, de anhelarlo, de decir, ¡ay, qué bonito!, ¿verdad? Así como ahorita que cantábamos ese hermoso himno, qué hermoso el cielo ha de ser,
No solamente es de decirlo, sino de decir, ah, qué bonito, ¿verdad? Ha de ser el cielo, ¿verdad? Cómo Cristo, ¿verdad? Nos promete las moradas celestiales, sino estar ocupados buscando eso, hermanos. Eso es poner la vista en esas cosas, buscarlas con esmero. Siempre estamos dispuestos a toda buena obra en el nombre de Cristo y para gloria suya. Saludos, hermana Carmen de Rodríguez. Dice, saludos, Dios le bendiga al lado de su familia. Igualmente, bendiciones, Carmen, Dios te bendiga, hermana. Así que, mis hermanos, así como no puede la mente, no puede la mente ni la vista fijarse en dos cosas distintas, no podemos nosotros tampoco dedicarnos y servir a dos amos distintos. Acuérdense lo que dice Mateo 6:24, dice, no puede servir a Dios y a las riquezas. No podemos estar en dos partes. Hemos de estar en el mundo, sí, claro, pero sin ser parte de él. Dice Jesús, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Juan 17:14-16. El apóstol Pablo decía, así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos, dice, ausentes del Señor porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar, dice, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 6 al 8. Y Moisés, mis hermanos, Moisés, él no se intimidó, ¿verdad?, por los obstáculos. Él no fue detenido por el temor, por el miedo, hermanos. Él veía todo con los ojos de Dios. Él andaba por fe, mis hermanos, y estaba confiado en que aquel que había dado una orden, es decir, nuestro Dios, daría también el poder para llevarla a cabo. Así que, si aún no has puesto tu fe en Cristo, mi hermano, mi hermana, amigo, sobre todo, amiga, esta esperanza es para ti. Tal vez hasta hoy has vivido mirando solo lo que se ve. Hemos estado viendo lo temporal, lo físico, lo que se desgasta, lo que se acaba, pero Dios nos invita a levantar la mirada y a poner tu confianza y nuestra confianza en lo eterno. Cristo murió, Cristo resucitó para darnos una nueva vida, una vida que no termina con la muerte, una vida escondida en Él, en Cristo, en Dios. Hoy se puede recibir ese regalo por medio de la fe. Tenemos que reconocer nuestras necesidades, hermanos, el arrepentimiento de pecados, confiar en Jesucristo como nuestro Salvador. Así que no sigamos viviendo solo para lo pasajero, mis hermanos, amigos. No sigamos viviendo para lo pasajero. Hay una gloria eterna preparada para los que creen. Hoy es el día para dejar de andar por vista y comenzar a andar por fe. ¿Sí? Entonces en Moisés aprendemos y comprobamos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Estamos viendo, mis hermanos, el tema como la fe de Moisés. Y hemos dicho que la fe, hermanos, la vida de Moisés nos enseña cómo es la verdadera fe. Y estamos viendo tres características. Hemos visto la número 1, es una fe que ve lo invisible. Lo invisible. Veamos la segunda característica de una fe como la de Moisés. Es una fe que sigue a Cristo. Una fe que sigue a Cristo. Dice nuestra hermana Santi Pérez, vivir una vida en santidad y en paz con todos, sin la cual nadie ve al Señor. Así es, en santidad y en paz, porque nadie verá al Señor sin ella. Con todos, amén, hermana. Exactamente, mi hermana Santi Pérez, santidad. Es una fe que sigue a Cristo, hermanos. Segunda característica. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12. Hebreos 12 del 1 al 3 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Romanos 12 del 1 al 3. Entonces, ¿cómo podemos, mis hermanos, quitarnos de encima no solo el asedio del pecado, eso que nos acecha, sino cómo podemos quitarnos todo peso que nos quiere detener, todo ese peso que nos quiere distraer, mis hermanos, que nos quiere distraer, que nos quiere derrotar en nuestra carrera. ¿Cómo, hermanos? Bueno, poniendo los ojos en Jesús, dice este texto, el autor y el consumador de la fe. Nuestra mirada no solo debe de dirigirse al trono celestial, que es el origen de toda bendición espiritual, sino, hermanos, no solamente al trono, sino directamente a quien está en el trono, a la persona divina que posee todo el imperio, soberanía sobre los asuntos de nuestra vida y de la iglesia. Nadie como el autor de la vida, hermanos, nos conoce mejor, nadie como nuestro Dios nos conoce mejor, nadie como aquel que compró la iglesia con su propia sangre, Hechos 20:28. Nadie como aquel que sustenta la iglesia con su poder. Él sabe mejor, hermanos, sus propósitos y planes para con la iglesia, para con nosotros. Por medio de la palabra de Dios, hermanos, que, hermanos, debemos de comer diariamente la palabra y que permanece en nuestro corazón. Somos nosotros informados del ejemplo de la actitud de Cristo Jesús en todos los sentidos. Miren, acuérdense nada más cómo Cristo preparó, hermanos, cómo oró por y cómo capacitó a su iglesia, mis hermanos, de una manera maravillosa. Cómo soportó la contradicción de su pueblo, mis hermanos. La humillación la soportó Cristo, la muerte resucitó, hermanos, y se sentó a la diestra del Padre. Cómo Él cumplió sus promesas de enviar al Espíritu Santo y proveer de ministros competentes a su iglesia, cuidándola, protegiéndola, conduciéndola con autoridad eterna. ¿Cómo lo pudo hacer Cristo también todo esto, hermanos? ¿Cómo pudo? Mire, ya no hablemos por un momento de Moisés, hablemos de Cristo. ¿Cómo pudo hacerlo Cristo? Bueno, tal vez nos pueda sorprender, mis hermanos, que también Cristo tuvo delante de sí un gozo por el cual mantenerse firme, un gozo por el cual luchar hasta el fin. ¿Y sabe cuáles fueron esas motivaciones de Cristo, hermanos, para hacer toda su obra redentora? ¿Sabe cuál es? La salvación del mundo entero, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. La redención de sus amadas criaturas, la preservación del alma tuya, mi hermano, tuya, mi hermana y mía, nuestra alma, salvación. Todo eso fue lo que motivó a Cristo, mis hermanos, lo que lo mantuvo ahí, como dice esa hermosa frase, no fueron los clavos los que mantuvieron a Cristo en la cruz, no, fue su amor para conmigo, para con usted y para con todos. Todo eso junto con la gloria del Padre al obedecerlo, representaba para él toda la motivación necesaria, mis hermanos. Así que nuestro ánimo no se cansa hasta desmayar, sino que nuestra fe es perfeccionada en perseverancia cuando consideramos y seguimos el ejemplo de Cristo Jesús. Dice el apóstol Pedro, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Así que, mis hermanos, qué gran ejemplo el de Cristo, hermanos, para nosotros también no desmayar, no claudicar, no retroceder, hermanos, seguir adelante a pesar de todas nuestras luchas. Flaqueamos cuando vemos solo nuestra debilidad, hermanos. Ahí vamos a flaquear. Cuando solamente vemos nuestros obstáculos, nuestros recursos que son pocos humanamente hablando.
Tenemos que recordar y creamos que aún hoy en día, mis hermanos, nuestro Señor Jesús sigue cuidándonos, sigue sosteniéndonos a su iglesia con su palabra, con su poder, porque de no ser así, mis hermanos, no estuviéramos aquí, simple y sencillamente. Debemos sostenernos como viendo también al invisible y como Pablo confiar firmemente en que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hermano, hermana, amigo y amiga, si aún no sigues a Cristo, hoy Él te llama a comenzar esa carrera, amigo. Tal vez has intentado correr la vida a tu manera, con tus fuerzas, con tus recursos, cargando pesos innecesarios que no debes de llevar, luchando con el pecado en tus propias fuerzas, amigo, mirando tus limitaciones y tus fracasos. Pero la vida como cristianos no comienza mirando nuestra debilidad, sino poniendo nuestros ojos en Jesús. Es el autor y el consumador de la fe. Él no solo nos trazó el camino, sino que lo recorrió primero, hermanos. Primero Él lo recorrió. Él sufrió, Él venció, Él resucitó y hoy vive para salvar y sostener a los que le sigan. Él mismo, hermanos, el que soportó la cruz por el gozo puesto delante de Él, es decir, tu salvación y mi salvación, Él nos invita ahora también a seguir confiando en Él. Seguir a Cristo no es solo admirar, hermanos, su ejemplo, es rendir nuestra vida ante Él, es creer en su obra en la cruz, es arrepentirnos de nuestros pecados y decidir caminar en sus pisadas, es dejar de correr sin dirección, amigos, y es comenzar una carrera con un propósito eterno. Así que hoy puedes también despojarte de ese pecado y empezar una vida bajo el señorío de Cristo. Pon tus ojos en Jesús, confía en Él, síguele y descubrirás que aquel que te llama es también quien te sostiene hasta el fin. He aquí yo estoy con vosotros, dijo Cristo, todos los días, hasta el fin del mundo. Estamos viendo el tema, hermanos, como la fe de Moisés. Y hemos dicho que la fe de Moisés nos enseña cómo es la verdadera fe. Estamos viendo 3 características de esa fe. Número 1, hemos visto que es una fe que ve lo invisible, lo que no se ve. Número 2, hemos visto que es una fe que sigue a Cristo. Y número 3 y última característica de esa fe de Moisés es una fe que permanece en la familia de Dios. Ese es el último punto, hermanos, que vamos a ver hoy. Así que pongamos mucha atención y tengan paciencia. A lo mejor ya tienes sueño, pero vamos a esperar un momento este último punto y la conclusión y veamos lo que Dios nos dice a través de su palabra. Vamos a orar también, por supuesto. Pero dice Primera de Juan 4:12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Esta es una fuerte exhortación para el pueblo de Dios. Cuando existe el amor entre los hermanos, hay 2 efectos inmediatos, mis hermanos. 2 efectos inmediatos cuando existe el verdadero amor entre creyentes, entre hermanos. Efecto número 1, que Dios permanece en ellos. Y número 2, su amor se perfecciona entre ellos. El Dios invisible, mis hermanos, mantiene su comunión, mantiene su relación de amor con su pueblo. Hermanos, el mundo que no puede ver a Dios físicamente con sus ojos, el mundo no lo puede ver, pero lo va a sentir, hermanos, a Dios a través del amor entre sus hijos. Un comentarista bíblico dice que el cristiano que ama es el cristiano perfecto. Dice, póngalo en cualquier deber bueno y es perfecto para eso. Es experto en eso. El amor aceita las ruedas de sus afectos y lo pone en eso que es útil para sus hermanos. Amados hermanos, uno de los propósitos eternos de Dios para con nosotros es que seamos parte de su familia espiritual.
Él mismo nos sacó de las tinieblas, acuérdese, es lo que dice Colosenses, para trasladarnos al reino de su amado Hijo. La iglesia de Cristo no es un grupo religioso, hermanos, entre el montón. Es el cuerpo de Cristo, hermanos. Es el cuerpo. Y cada uno de nosotros somos parte de Él y miembros los unos de los otros. Dios edificó, hermanos, su iglesia, estableció un reino, un pueblo, mis hermanos, que lo adora en espíritu y en verdad. Y al mismo tiempo también un lugar que es y debe ser un remanso, hermanos, de paz para nosotros, para sus hijos. Miren, a veces, fíjense, vamos a hablar de esto un poquito. Miren, a veces o en ocasiones decimos que no estamos o que no asistimos a las reuniones de la iglesia para estar a gusto. ¿Verdad que sí decimos, no, es que no se trata de estar a gusto? Bueno, en cierto sentido, ¿verdad? O sea, hablando tal vez de lo material, o sea, no es de que, no, pues yo no voy a la reunión porque pues no tienen clima, ¿verdad? Porque no tienen bancas acolchonadas o porque, ¿sí me explico? No es por eso. Cuando decimos que pues tenemos que estar a gusto, estamos diciendo que pues no vamos a estar en disgusto en la congregación, hermanos. ¿O acaso tenemos que ser maltratados o ignorados? Claro que no. Todos debemos de velar porque cada uno de los miembros, hermanos, cada uno de los miembros de la iglesia, pues se sienta amado, se sienta en paz, a gusto, se sienta atendido, se sienta confortado. Aún en la conformación de su iglesia, hermanos, Cristo pensó en nuestras necesidades y pensó en nuestro bien espiritual. Así que es deseo de Dios que nosotros seamos parte y permanezcamos en su cuerpo, en su iglesia, para nuestra preservación espiritual y también para nuestra felicidad. La hermandad es el rebaño de Dios, somos ovejas que se preocupan por todo el redil, hermanos, que se acompañan, que se cuidan, que se ayudan a sanar la una a la otra. Así que cuente usted con confianza con sus hermanos ante las dificultades de la vida. Muchas veces es la respuesta a nuestras oraciones, hermanos, cuando nos sentimos solos, ¿cierto, hermanos? Cuando nos estamos tristes, angustiados, enfermos, o cuando estamos en alguna tentación, cuando no sabemos qué será de nosotros, bueno, Dios nos sostiene y nos invita a mantenernos firmes, como viendo al invisible por medio del amor, que ese sí es visible, el amor de los hermanos en Cristo, mis hermanos. Dice Mario Pizaña que Moisés vio cosas maravillosas en su vida, pero su mayor visión fue la de Dios y esa visión transformó su vida. Amén, mi hermano. Así que Moisés pudo quedarse cómodamente, hermanos. Él pudo haberse quedado cómodamente. O sea, piénsele un poquito. Ahí, ¿verdad? En los palacios de los egipcios. Pero Moisés prefirió, ¿qué cosa, hermanos? Obedecer a Dios. Luchar por y junto a sus hermanos, a su pueblo, a los israelitas, a los judíos. Pasó por sus mismas tribulaciones, por sus mismas pruebas. Por ellos se preocupó, hermanos, los defendió a capa y espada, les ministró, les exhortó con la palabra de Dios, pasó por alto y les perdonó sus murmuraciones, intercedió por ellos ante la ira de Dios allá en muchas ocasiones, simplemente por recordar a una cuando descendía del monte, ¿verdad? Moisés amaba al pueblo de Dios, amaba a sus hermanos, a los cuales él servía. Así que, hermanos, ¿qué lección nos enseña esto? Amemos a la iglesia. Ame a la iglesia. Ame a cada uno en lo personal, hermano y hermana. Sepa dónde viven sus hermanos. Sepa en qué trabajan sus hermanos, qué piensan, cuáles son sus gustos, cuáles son sus luchas, sus vicisitudes diarias. Atiéndalos con amor. Escúchelos con interés genuino. Entiéndalos con paciencia. Apóyelos efectivamente. Esa es nuestra responsabilidad, mis hermanos. Y cuando la hagamos, vamos a descubrir un ministerio agradable, un ministerio con sentido para nuestras vidas. Y nunca más, dice la Escritura, hermanos, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara.
Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Esto lo dice en Deuteronomio 34, 10 al 12. Dice nuestro hermano Mario que fue una visión que lo llevó a superar todo miedo, no temiendo la ira del rey. Amén, hermano. Así que Moisés, como dice nuestro hermano, él no puso su mirada en el faraón, no puso su mirada en los ejércitos o en el mar rojo, no puso su mirada ahí. Él fijó su mirada, su fe y su esperanza, ¿dónde? En el poder invisible de la diestra de Dios. Así que, hermanos, hermana, escúcheme estas preguntas. ¿Hacia dónde mira usted, mi hermano, mi hermana? ¿Hacia dónde mira? ¿Hacia los obstáculos terrenales o hacia el poder del cielo? ¿Le informa usted a Dios la grandeza de sus problemas o le grita a sus problemas la grandeza de su Dios? Meditemos en estas preguntas. Y si tú, amigo o amiga, aún no formas parte de la familia de Dios, hoy el Señor te invita a entrar en esta hermosa familia. Tal vez has caminado solo, tratando de enfrentar tus propias luchas sin un apoyo verdadero, buscando pertenecer en lugares donde el amor es frágil y pasajero. Pero Dios no diseñó tu vida para la soledad espiritual. Dios envió a su Hijo para rescatarte de las tinieblas, trasladarte a su reino de su amado Hijo, a la iglesia. Por amor, por medio de Jesucristo, no solo recibimos perdón de pecados, sino también una nueva familia, un pueblo que ama, un pueblo que ora, un pueblo que sostiene y que camina unido hacia la eternidad. Entrar en la familia de Dios comienza con el arrepentimiento, comienza con la fe. Es reconocer tu necesidad de salvación, creer que Cristo murió y resucitó por ti y rendirle tu vida como Señor. Y cuando, amigo, tú lo hagas, Dios mismo pasa a morar en ti y te hace parte de su iglesia, de su cuerpo, de su rebaño amado. Así que no sigas mirando tus obstáculos como si fueran más grandes que la gracia de Dios. No enfrentes más tus cargas en soledad. Hoy puedes mirar al invisible. Hoy podemos mirar al invisible, confiar en Cristo y comenzar a vivir dentro del amor visible de su pueblo. Así que ven a Jesús, recibe su salvación y encuentra no solo un Salvador, sino también un hogar eterno en la familia de Dios. Como conclusión, mis hermanos, hemos visto el tema como la fe de Moisés y dijimos que la vida de Moisés nos enseña cómo es la verdadera fe. Vimos 3 características de esa verdadera fe de Moisés. Número 1, es una fe que ve lo invisible. Número 2, es una fe que sigue a Cristo. Y número 3, es una fe que permanece en la familia de Dios. A lo largo de este mensaje hemos aprendido la verdadera fe. Es una fe que pone los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Una fe que entiende que Cristo no solo es nuestro Salvador, sino también nuestro ejemplo, pues padeció por nosotros para que sigamos sus pisadas. Hemos visto que esta fe se manifiesta en el amor, porque si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. El distintivo visible del verdadero discípulo, escúchelo muy bien, mi hermano, no es solo el conocimiento, no es la actividad religiosa, solamente eso, sino que es el amor práctico y constante entre nosotros, entre los hermanos. También hemos entendido que esta es una fe que permanece en la familia de Dios, que se fortalece en comunión, que sirve, que edifica y que bendice. Como decía este comentarista, ¿verdad? El cristiano que ama es un cristiano completo, preparado para toda buena obra, porque el amor impulsa, suaviza y perfecciona a cada deber. Y así como Moisés fue un hombre, hermanos, así como Moisés fue un hombre que conoció a Dios de manera muy, pero muy especial, nosotros hoy somos también llamados a vivir una fe real, una fe visible y perseverante. Así que hoy el Señor nos llama, hermanos, a todos,
a examinar nuestros corazones a todos. ¿Estamos poniendo realmente nuestros ojos en Jesús? ¿Estamos siguiendo sus pisadas? ¿Se puede ver su amor en nuestra manera de vivir y relacionarnos con los hermanos? Es tiempo de renovar nuestro compromiso con una fe auténtica, una fe que ama, que permanece y que refleja a Cristo. Que nuestra vida declare que somos sus discípulos, no solo con palabras, sino con un amor sincero y constante. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a entonar un himno y después oramos. Un himno y después oramos, mis hermanos. María Montoya dice, marchemos a nuestra tierra prometida donde está Dios. Amén. Vamos a cantar ese himno, hermanos, a la tierra de Canaán. A la tierra de Canaán. ¿Qué número es? A ver. Ah, pues es el último. 249. Dice Mario Pizaña, una fe que nace de Dios, que vence el mundo, que se traduce en obediencia, depende de la gloriosa victoria de Cristo y nos sostiene para perseverancia en cualquier tipo de pruebas. Amén. Dice Santi Pérez, gracias por el hermoso mensaje de fe. Veo y comparto con mis amistades para que conozcan su palabra. Amén, hermano. Excelente. Gracias por la palabra expuesta, mi hermano Barrón. Dios te bendiga, hermano Mario Pizaña. Gracias a Dios. Excelente mensaje. Dios le bendiga siempre. Gracias, mi hermana Dina. Gracias a Dios. Voy a la tierra de Canaán. Voy a la tierra de Canaán, do el alma vivirá. Tinieblas ya no existirán, do el alma vivirá. Allí no habrá ni quien llorar. Todo es amor y el alma vivirá. Florece para mí una flor, do el alma vivirá. Y siempre brillará el sol, do el alma vivirá. Allí no habrá ni quien llorar. Todo es amor y el alma vivirá. De amor un faro está en el mar, do el alma vivirá. Luz da las costas de mi hogar, do el alma vivirá. Allí no habrá ni quien llorar. Todo es amor y el alma vivirá. Morir es solo un dormir, do el alma vivirá. Su eternidad me hará feliz, do el alma vivirá. Allí no habrá ni quien llorar. Todo es amor y el alma vivirá. A esa hermosa tierra voy, do el alma vivirá. Por ella lo que tengo doy, do el alma vivirá. Allí no habrá ni quien llorar. Todo es amor y el alma vivirá.